Imagina que estás atrapado en una zona que tiene unas misteriosas instalaciones científicas y que, por supuesto, están abandonadas. Imagina que esa zona está llena de anomalías, experimentos fracasados y radiación descontrolada. E imagina que tu mejor protección contra todo esto es un viejo coche tipo Chevrolet Nomad Wagon. A mí me recuerda al coche de la madre de Daniel LaRusso en Karate Kid 1, no sé por qué. Pues este survival tan original es lo que viene siendo Pacific Drive. Y está a puntito de salir este mes de febrero. Os lo digo básicamente porque yo ya me lo he comprado y estoy deseando poder jugarlo en su versión completa. Por ahora os traigo una historia de lo más curioso. Pero mira, casi mejor no me enrollo más y no os lo cuento, os lo muestro. En 1947, la península olímpica se convirtió en el escenario de la que pretendía ser la próxima revolución tecnológica. Los rumores sobre sus creaciones utópicas corrían como la pólvora, al igual que lo hicieron las historias sobre evacuaciones repentinas, desapariciones sin resolver y encuentros extraños. En 1955 el gobierno selló el acceso a una sección de la península y creó la denominada Zona de Exclusión Olímpica. Las fronteras de la zona siguieron expandiéndose durante 30 años hasta que las instituciones gubernamentales se retiraron y sellaron todos los accesos a la zona. Nunca se informó al público de lo que pasó allí dentro. ¿Por qué estaba yo allí? En 1988 estaba trabajando para una conocida empresa de envíos y paquetería. Este último encargo era el último antes de unas largas y merecidas vacaciones, pero me habían avisado de que una vez hubiese dejado el ferry atrás, no me apartase nunca de la carretera por nada. Parecía una zona boscosa. La naturaleza había ya ocupado algunas partes de la carretera y pronto vi al fondo una misteriosa estructura. Comenzó a llover y la luz del sol se ocultó. Me recibió una serpenteante carretera de curvas y tras pasar un túnel me encontré un cartel que avisaba de cierto peligro. Tras conducir un poco más, me encontré la carretera cortada. No había forma de seguir en ella, así que tuve que desviarme por un camino de tierra. Ahí fue donde todo empezó a complicarse. El terreno se desaparecía en extrañas olas radiactivas y las farolas chispeaban hasta que el motor de mi vehículo se paró. Casi sin poder reaccionar, una extraña luz me absorbió hacia su interior. De pronto, me vi acostado en medio del bosque. Me había desmayado. Estaba plagado de anomalías gravitacionales y mi camioneta había sido diseccionada en piezas que levitaban por toda la zona. Debía salir de allí rápidamente, ya que esa radiación me estaba quemando la piel. Busqué cualquier camino que me pudiese alejar de aquel lugar y encontré un pequeño atajo. De pronto, una voz desconocida comenzó a hablar por la radio. Y enseguida encontré lo que sería mi protección más fiable, aquel extraño coche. Era viejo y parecía abandonado, pero al ponerle una rueda que le faltaba e intentar arrancarlo, encendió. Manejé entonces por una carretera para intentar alejarme lo más posible, mientras la voz me contaba cosas sobre este lugar y sobre dónde estaba ahora. Pronto me quedé sin gasolina, pero pude extraerla del depósito de otro coche todavía más abandonado que había por ahí cerca. Cogí un bidón de gasolina que había en mi nuevo maletero y la extraje. Entonces comenzaron a asediarme las anomalías y tuve que ser rápido para salir de allí. Mientras, dos voces discutían en la radio sobre el lugar en el que me encontraba. Me topé con un viejo garaje que parecía estar a salvo de esas anomalías, al menos por el momento. Encendí un generador y pude escuchar que una tal Opie había vivido allí un tiempo y que ahora me hablaba a través de la misma radio que escuchaba las otras voces. No parecía muy contenta de que yo estuviese en su taller, pero terminó aceptándolo. Arranqué de nuevo el coche y lo metí dentro del garaje para descubrir que allí podría repararlo y mejorarlo. Ahora necesitaba entonces buscar materiales para poder construir una puerta trasera. Rebusqué en una vieja carrocería que se encontraba fuera, pero para poder abrir el maletero del que no tenía la llave, tuve que buscar una palanca que encontré en una caja de herramientas. Entonces recogí todo lo que había en ese maletero, 3 bengalas y 3 trozos de plástico. También rebusqué en un contenedor de desechos que había por allí.
Y entonces conseguí la chatarrera, una herramienta que cortaba en trozos todo lo que tocase con su sierra mecánica. Y eso hice, troceé la carrocería de aquel destartalado coche abandonado para conseguir varios materiales. Luego fabriqué una puerta rudimentaria que instalé en la parte trasera. También un poco de masilla para reparar los daños que sufría en las distintas partes de mi vehículo. Poco a poco fui tapando grietas y abolladuras para repararlo por completo. Había detectado un neumático pinchado, así que fabriqué un kit de materiales para sellar los agujeros y lo reparé también. La otra rueda delantera estaba suelta. Gracias a una caja de herramientas pude solucionarlo. Ahora tocaría salir de nuevo a la zona exterior y estaría expuesto a múltiples peligros. Entonces debía preparar el coche. Puse unas cajas de cartón en el maletero para poder guardar cosas, materiales, herramientas y otras curiosidades que me pudiese ir encontrando. También una alfombrilla de fabricación para poder construir cosas mientras estaba fuera del taller y un dispositivo ARC que me permitiría, entre otras cosas, ver el mapa de la zona donde estuviese con mayor detalle y que puse en el asiento del copiloto. Me llevé conmigo varios kits de primeros auxilios por si resultaba herido y lo metí todo en el maletero. Aprendí cómo se fabricaban los engranajes y el martillo de impacto, un tipo de herramienta que pronto me resultaría muy útil. Llené el depósito hasta arriba y también el bidón. Recargué la batería del coche y ahora ya estaba listo para salir. Solamente quedaba planificar la ruta que iba a tomar. Opi me explicó que a grandes rasgos toda la materia que estaba en este lugar había perdido la cualidad de conservar el estado físico constante, lo que significaba que la forma, tamaño y composición de casi todo cambiaría constantemente. Y esto es causado por algo llamado inestabilidad, por lo que debía alejarme de ella lo más posible. Para poder salir de aquí tenía que construir una antena que me permitiría detectar rutas seguras en un área más grande y por lo tanto tendría más posibilidades de averiguar mejores opciones. Pero para poder construir esa antena debía buscar las piezas para poder hacerlo y esto me llevaría a tener que salir de mi taller. Así que planifiqué mi ruta, me monté a los mandos de mi vehículo y salí hacia mi nueva aventura. Lo primero que debía conseguir para fabricar esa antena era un material llamado plasma, que tenía un color azul muy llamativo. No tardé entonces en encontrar el primer sitio en el que pararme. En el lugar había dos habitáculos en los que pude entrar para recoger más materiales. Investigué la zona, recogiendo todo lo que podía caber en mi mochila. Descubrí que me haría falta mi chatarrera, que guardaba en el maletero del coche y que usaría para destrozar algunas cosas y convertirlas en materiales útiles. Haciendo una revisión de aquel lugar, descubrí cómo era un generador de plasma, pero para poder acceder a este material necesitaba construir aquel martillo de impacto que había descubierto en el taller. Opi me dijo que debía aprovechar para recoger todo lo que pudiese en este momento porque cuando la inestabilidad alcanzase esa zona, lo destruiría todo. Entonces, pude romper ese grueso cristal que me impedía recoger las unidades de plasma. Luego, continué mi camino y pude ver el primer extraño ser. Un ser mecánico que levitaba a cierta altura dando vueltas por la carretera. Estaba seguro de que debía evitarlo. ¿Qué extraña criatura era esa? Al escanearla, pude comprobar que su nombre era Abductor. Quizás estaba preparada para usar sus secretas herramientas de destrucción contra cualquiera que osase acercarse a ella. Arranqué rápidamente mi vehículo y me alejé de allí lo antes posible. Una vez dejé atrás a ese ser, me encontré con una vieja gasolinera. Estaba abandonada, como todo por aquí. Todavía quedaban pequeños indicios de una vida anterior y la revisé para quedarme con todo lo que pude encontrar. Muy cerca de esta gasolinera me encontré otra nueva anomalía. Unas extrañas estatuas que representaban las figuras de seres humanos en diversas posturas. Estuve a punto de acercarme para interactuar con ellas, pero mi imaginación, una vez más, me hizo pensar que no iba a ser seguro tocarlas. Ya había recogido todo el plasma que necesitaba y ahora debía encontrar una torre, una antena donde debía recoger un radiotransmisor. Al revisar mi ARC se indicaba un lugar donde debería haber uno. Seguí el camino que llevaba hasta él y no tardé en conseguirlo. Pero no podía pararme demasiado. Opi me informó de que la inestabilidad ahora se acercaría rápidamente.
Entonces ahora tenía que encontrar la manera de salir de esta zona. ¿Cómo lo haría? Gracias al ARC, pero debía de cargarlo primero. ¿Con qué? Con un tipo de dispositivo llamado anclaje, que abriría un portal hacia el taller. Así que ahora debía consultar de nuevo el dispositivo de mi coche y llegar hasta él. Desanduve el camino que había hecho para llegar hasta la antena y seguí una dirección concreta. Pronto pude ver una zona llena de anomalías sísmicas y radiación descontrolada. Debía hacerme con ese dispositivo, y eso es lo que hice. Lo extraje del lugar en el que estaba y luego lo instalé en mi ARC. Ahora solamente tenía que vincular y seleccionar el portal que me llevaría de vuelta a mi refugio y atravesarlo. Me apresuré a conducir hasta allí lo más rápido posible mientras atravesaba el bosque, ya que la inestabilidad me estaba alcanzando y toda la zona se desintegraría en partículas dentro de unos minutos. Y hasta aquí esta aventura. Sin duda, Pacific Drive es un juegazo que se viene. Tanto el modo de juego como sus menús de fabricación me han parecido muy originales. Todo ese misterio que esconde y la diversión que me ha proporcionado, aunque corta, porque bueno, la demo no nos dejará mucho más, me han cundido realmente y pinta muy bien en una primera prueba. Como os decía, yo ya lo he adquirido, así que ahora solamente me queda esperar a que salga la versión final y gozarlo. Espero vuestro like con el deseo de que os haya gustado este vídeo. También agradecer a los que llegáis y os suscribís al Cuchitril de Cus, porque con vuestra valiosísima ayuda me ayudáis a seguir creciendo poquito a poco. Por supuesto, pediros que sigáis comentando cualquier duda, sugerencia o crítica constructiva sobre este o sobre cualquier otro juego. Os agradezco de verdad que me hagáis saber vuestras peticiones como lo estáis haciendo. Un abrazo y hasta otra, gente. ¡Hasta otra!